taller. Ahí estamos ya. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Hoy nos encontramos en nuestra segunda instancia de lectura compartida, de trabajo compartido sobre la nueva encíclica. En la semana pasada, Padre Joaquín y el hermano Adrián tomaron la posta en lo que fue la lectura compartida de algunos puntos de la encíclica, como para empezar a acercarnos. Nosotros con Cecilia hoy vamos a tomar esa posta y continuar desde dos miradas distintas. Antes de chusmearle un poquito los focos que vamos a hacer hoy, les cuento que, para quienes no nos conocen, somos del CEFIT, Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de la ciudad de Córdoba, y una vez por mes propiciamos formaciones a distancia abiertas a toda la comunidad para ir juntos, juntas, transitando un tiempo de reflexión, un tiempo de lectura, de actualización pastoral. Estamos cumpliendo 50 años como institución, así que es toda una vida que nos caracteriza y bueno, es un poquito respondiendo a nuestro carisma, nuestra tarea en la iglesia como claretianos también es lograr propiciar la difusión del evangelio en todos los medios posibles. Y la virtualidad es uno de ellos. Así que bueno, ahí les dejo a mano el enlace también con las propuestas del trayecto teológico para quienes quieren estudiar a distancia con nosotros. Estamos comenzando este mes con las materias hermosas de Cristología y de Teología Fundamental para quienes quieran comenzar a aprender un poquito de teología a lo largo de estos meses en virtualidad. Bueno, mi nombre es Leo Giordano, soy laico cordobés, coordinador del Departamento de Extensión del CEFIT y soy magíster en innovación educativa. Soy un apasionado de mezclar educación y tecnología. Y un poco la lectura que les voy a compartir hoy de la parte de la encíclica tiene que ver con algunos numeritos, específicamente del 131 al 147, en donde toca algunas pistas para la educación. ¿Estamos? León aborda los desafíos o algunas pistas que tira para los que nos dedicamos a educación para repensar la educación en estos tiempos de inteligencia artificial. Esto surgió en el conversatorio de ustedes pasado con el padre Joaquín y con Adrián, esta inquietud. Así que bueno, esa partecita la voy a tomar yo como posta para problematizar junto a ustedes algunas cuestiones referidas a educación. Y conmigo está Cecilia, que ahí se va a presentar, que nos va a aportar algo del corazón de León, lo que le está preocupando hoy al Papa. Ella hoy está en Roma, así que está un poco de trasnoche, es tutora de nuestro departamento, y bueno, magistra en teología y una apasionada por Francisco, así que ahora está el desafío también para ella de ir leyendo esta transición entre Francisco y León. Ceci, si querés presentarte y contarnos un poquito por dónde va a ir tu charla hoy. Buenas tardes a todos. Yo ya estoy el 9 de junio, así que tenemos 5 horas de diferencia. Les decía, como bien dijo el querido Leo, estamos buscando el corazón de León. Estamos en un momento de transición, así que en esta primera encíclica vamos a recorrer juntos algunos puntos claves que nos hablan de estas preocupaciones del Papa León XIV. Perfecto, entonces las dos pistas que vas a encontrar hoy son esas. Una lectura de Cecilia desde esos puntos del corazón de León como clave también de lectura de la encíclica y los puntos que te voy a orientar yo de a un apasionado laico de la educación que lee esta encíclica y la muerde por primera vez y que trata de buscar algunas pistas claves para pensar lo que pasa en el acompañamiento de nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que bueno, estamos todos listos, me confirman si está ok, están preparados y arrancamos entonces. Muy bien. Nuestra presentación. ¿Comparto pantalla? Vámonos. Muy bien, perfecto. Para no perder la costumbre, compartimos la pantalla. Y voy a comenzar citando al Papa Francisco. No puedo con mi genio, ¿sí? En el 2013, allá lejos hace tiempo, en su gran texto, Evangelii Gaudium, el Papa Francisco decía lo siguiente:
No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Cuando yo leí este número, allá lejos hace tiempo, hace 13 años atrás, éramos tan jóvenes, bocha, resulta ser que dije, puede ser que un documento no genere tanta expectativa, porque ahora nos cuesta leer, los tiempos son siempre muy agitados, pero la verdad que esta frase que Francisco dijo y nos regaló sobre su texto, considero humildemente que vale para todo texto de la Iglesia. Todo texto de la Iglesia, todo texto del Magisterio, todo texto que aproxime el Evangelio de Jesús, tiene consecuencias importantes y tiene sentido programático, es decir, nos invita a la acción. Así que en un mundo en donde pareciera que ya leer no gusta tanto, se los digo en italiano, ma siamo qui, es decir, estamos acá. Para empezar, les voy a proyectar un pequeño video para entrar en clima. La semana pasada ya estuvieron viendo muchos temas, la verdad que ha sido muy interesante. Hoy les propongo recuperar el recurso audiovisual que generó el mismo dicasterio del desarrollo integral. Así que en 3 minutos, una aproximación a la primera encíclica del Papa León. Magnificat Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Una encíclica dedicada a ti. Dedicada a tu magnífica humanidad, esa humanidad creada por Dios. Una humanidad que debemos cuidar y custodiar. Una humanidad que en esta era de la inteligencia artificial, de estas transformaciones históricas, se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Una decisión que interpela nuestra conciencia. Una humanidad que elige Babel, decide eliminar sus propios límites y rechaza a Dios. Sacrifica a los débiles, aplana las diferencias, uniformiza y pretende crear un lenguaje único que reduce a las personas a meros datos. Nos deshumaniza. La humanidad que elige la ciudad santa reconoce que la inteligencia artificial necesita criterios claros que coloquen en el centro el bien de la persona humana, reconociendo sus límites, límites que la llevan a reconocer a Dios y al prójimo. El Papa León XIV nos invita a tener la valentía de ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Nos pide desenmascarar y desarmar la inteligencia artificial. Desenmascarar los nuevos monopolios que concentran este poder tecnológico en manos privadas, haciendo más difícil su orientación al bien común. Y desarmarla. Sacarla de la lógica de la competencia, hacerla discutible, convertirla en objeto de debate. Esto no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro. El diálogo, la diplomacia y el perdón son más eficaces para la construcción de cualquier otro avance tecnológico. Todos estamos llamados a custodiar la humanidad, eligiendo a diario la lógica de la paz por encima a la de la fuerza, actuando con verdad, sobriedad, proximidad y cuidado. Contemplamos el rostro de Jesús en una magnífica humanidad que ilumina también la era de la inteligencia artificial. Aunque las máquinas destaquen por su eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que pide ser mirado. Cuidemos las relaciones, cuidémoslas con ternura, atención y bondad. Cuidemos de nuestras comunidades, fomentemos las oportunidades de encuentro, de visitas a quienes están solos, acerquémonos a los pobres. La cultura digital multiplica las conexiones,
pero el corazón humano conserva una necesidad insustituible de cercanía real. Cuidemos nuestra magnífica humanidad. Como les decía entonces, el recurso audiovisual que generó el mismo dicasterio para dar a conocer el documento, en definitiva. Y esa es mi propuesta, que se queden, que no se queden, que no se conformen, que esto tenga gusto a poco para que todos vayan a bucear la primera carta encíclica del Papa León. Arrancamos entonces, obviamente lo vamos a ubicar en el espacio, en el tiempo. 15 de mayo de 2026, día en el cual el Papa firma esta carta encíclica justamente sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Arrancamos por la fecha. Ya lo escuchamos la semana pasada, pero lo volvemos a repetir porque es significativo. Estamos en el 15 de mayo de 2026, porque el 15 de mayo del año 1891, hace 135 años atrás, León XIII publicó Rerum Novarum, el gran texto con el cual se inaugura formalmente la doctrina social de la Iglesia. Se esperó esta fecha para evidenciar justamente una sintonía entre León XIII y el magisterio que estamos empezando a compartir, el magisterio de León XIV, en donde pareciera entonces que la clave es la cuestión social. El corazón de León entonces es un corazón que late por la vida social, una vida social a la cual se aproxima desde la buena nueva del Evangelio. Si seguimos avanzando entonces, y si hacemos un poquito de memoria, la semana pasada estuvieron viendo la estructura, los capítulos. Bueno, yo les agrego un dato. En total, 245 parágrafos. Es decir, un texto bastante largo, ¿eh? No se lee a la rápida, hay que dedicarle tiempo. Pero lo interesante es que el conjunto puede ser definido como un texto positivo y propositivo, que lo que hace es actualizar los grandes principios de la doctrina social en la era digital. Si entonces tuviéramos que decir una palabra sobre el texto, sobre la fecha, ya lo dijimos, está en conexión con León XIII. Sobre el texto, podríamos decir que está en perfecta sintonía con la doctrina social de la Iglesia, que es positiva y propositiva. Positiva porque su lenguaje es positivo, no condena, no juzga, al contrario, sale al encuentro, en salida hacia la realidad, podríamos decir. Y propositiva porque propone estrategias, propone recursos para hacer historia desde la luz del Evangelio. Hasta ahora entonces, fecha, texto, seguimos avanzando, porque si buceamos sus páginas, nos encontramos con una lectura muy profunda de la realidad. Por este motivo no es casual que el texto interpele. Leer Magnificat Humanitas es una interpelación, una invitación a mirar la realidad y a pensar no solamente en las acciones a nivel global, sino también en mis propias acciones a nivel individual. Por lo tanto, si tuviéramos que decir una palabra sobre su lectura, podríamos decir que a partir de ahora nuevas palabras adquieren plena ciudadanía en el patrimonio eclesial de sabiduría social. ¿Cuáles son esas nuevas palabras? La primera, datos. La segunda, algoritmos. La tercera, robótica, automatización, industria tecnológica, actores económicos, y podría seguir la lista. Lo importante es cómo esos principios que nos acompañan desde el mismo Evangelio, ahí tenemos otra, ecología de la comunicación, esos principios que son inherentes al Evangelio, porque el Evangelio tiene un contenido social, bueno, ahora los actualizamos. Y de hecho, los actualizamos para poder dar una respuesta ante este contexto de era digital. Así las cosas, su propuesta significa una doble oportunidad. Cuando yo terminé de leer la encíclica dije, bueno, acá yo distingo dos grandes cosas, ¿sí? Y les quiero compartir esa clave de lectura. En definitiva, como les decía, es una invitación a la lectura. La primera
es que una lectura de la Magnificat Humanitas evidencia que el pensamiento social cristiano no es algo estático, no es algo que se escribe en un manual para guardar en una biblioteca, al contrario, es un corpus vivo de verdades. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Papa. Y la segunda cosa, y acá es una humilde reflexión, es que leer, recorrer Magnificat Humanitas es la oportunidad de conocer el corazón de León desde sus preocupaciones más profundas. Esto tampoco lo digo yo, que conste, lo dice el Papa, pero les digo un secreto, aparece en el texto en italiano y en el texto en inglés. La traducción en español, la palabra corazón no es traducida, y es una lástima, porque en el texto italiano y en el texto en inglés, que presuponemos que son los idiomas que mejor maneja, sobre todo en inglés, el Papa León, él dice, bueno, esto está en mi corazón, en italiano se dice mi sta a cuore, es decir, es algo que no me pasa desapercibido, y justamente lo que no le pasa desapercibido tiene que ver con este poder encarnar en la vida eclesial los principios de la doctrina social. Si les parece entonces, vamos con las distintas claves. Como les decía, parágrafo número 3, un corpus vivo de verdades. Porque justamente lo que busca demostrar León a lo largo de todo su texto es que la doctrina social de la Iglesia, como les decía, tiene un carácter dinámico, no es algo que se escribe para guardar en una biblioteca, es algo que se piensa, que se reflexiona, que se discierne para poder transformar la realidad, para hacer historia, para que el reino de los cielos se haga presente entre nosotros. Este carácter dinámico nos pone en contacto con dos grandes contenidos. El primero, historia humana. Es decir, la historia para el cristiano, para la cristiana, no es algo que no me interesa. No, para nada. El compromiso histórico es ineludible, obligatorio, podríamos decir. ¿Y saben por qué? Y me encanta esta palabra, porque la historia, como muchas otras realidades, es un lugar teológico. En palabras de Francisco, un espacio, una realidad desde la cual Dios se revela y me convoca, me llama. La historia en general es un lugar teológico a lo largo de toda la historia humana, obviamente, de todas las épocas humanas. En este contexto, 2026, Dios se revela y nos convoca desde esta realidad de la era digital. Les decía entonces que lo que evidencia el carácter dinámico de la doctrina social es la dimensión social de la evangelización. Son palabras de León que yo simplemente estoy recuperando para reflexionar con ustedes. En el parágrafo 19, León dice así: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Hay que ser honestos. León cita textualmente a Francisco. Esta es la gran idea que Francisco comparte en Evangelii Gaudium, en ese cuarto capítulo maravilloso, la dimensión social de la evangelización. Es cierto, mi especialización es en Francisco, pero gracias a Dios todo lo que aprendí con Francisco, León lo está recuperando y lo potencia. Y es interesante ver cómo a lo largo del texto hay una referencia a muchos autores, lo vimos la semana pasada, pero desde ya una referencia al Papa Francisco. Les decía entonces, podemos, si buceamos Magnificat Humanitas, conocer su corazón desde sus preocupaciones más profundas. Y esto lo dice justamente en el parágrafo 86. ¿Y cuál es esa preocupación? Que los principios de la doctrina social se encarnen en la vida eclesial. Así lo dice la traducción en español. Las traducciones en otros idiomas hablan de hacer carne, que la teoría no sea una simple teoría, que la teoría se vuelva realidad encarnada. Por este motivo, en el número 46 dice así: pienso que actualmente, para custodiar a la persona humana en el tiempo de inteligencia artificial, debemos volver a reflexionar sobre el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y la justicia social. Y acá entonces nos vamos a regalar la oportunidad de recuperar
este precioso tesoro de la doctrina social vinculado con los principios. Así que si les parece, hacemos un repaso desde el texto Magnificat Humanitas. El primer gran principio es justamente el del bien común, lo encontramos explicado en los parágrafos 59 al 64. ¿Qué es el bien común? Miren cómo lo define León, como la forma social de la dignidad que le reconocemos a cada persona. En otras palabras, si yo realmente confieso que el otro es digno, esa dignidad se tiene que visibilizar en ciertas condiciones sociales. Citando al compendio de la doctrina social, el bien común es definido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, ese conjunto de realidades que favorecen la vida plena, la vida en abundancia, en términos evangélicos. Es interesante porque cuando continúa con la explicación dice, no es la simple suma de bienes individuales, no es mi bien sumado al de Roberto, al de Mariano y al de Jorge, no, es un bien mayor. Miren cómo lo dice León. Es un plus, algo distinto, es un salto cualitativo que justamente da vida a los pueblos. Y me encanta esta palabra, me encanta esta categoría, habla mucho de nuestra teología argentina, de la teología latinoamericana, y justamente la encontramos también en este texto, porque trabajar juntos, dice León, en pos del bien de todos, significa tener un proyecto compartido. El bien común, entonces, nos compromete con el otro, con los otros. Mi barrio, mi ciudad, mi provincia, mi país, la aldea global, en definitiva. En este sentido, tenemos que entender la palabra pueblo. Citando al Papa Francisco en Fratelli Tutti, León dice, suena delirio, pero no podemos perder la esperanza. Y acá, aunque todo pareciera que es imposible, que no se puede cambiar, estamos invitados a ser tejedores de esperanza. Y acá les regalo una palabra que aprendí leyendo a un teólogo latinoamericano, la palabra utopía. No es lo mismo que utopía, ¿sí? Topos significa lugar. Cuando escuchamos la palabra utopía, significa el no lugar, es decir, una realidad muchísimo mejor, pero que no tiene nada que ver con nuestro aquí y ahora. En términos evangelios, en teología, hablamos de utopía, porque significa potenciar todo lo bueno que ya existe alrededor nuestro, porque no todo está perdido, en definitiva. La clave evangélica, entonces, para potenciar el desarrollo de la historia humana es la utopía. Reconocer lo bueno que existe para potenciarlo desde la buena nueva. Seguimos avanzando. Destino universal de los bienes, parágrafos 65 a 67. El destino universal de los bienes nos recuerda que los bienes de la tierra fueron donados por Dios para toda la familia humana. Y miren lo que dice León, esto es una novedad. Hablamos de bienes materiales, hablamos de bienes inmateriales, hablamos de bienes culturales. No solamente el agua, la tierra, el aire, también la cultura, por ejemplo. También los monumentos, la belleza, la vía pulcritudines, todo eso está destinado a todos, ¿sí? Interesante porque esta era la típica pregunta, es la típica pregunta de los estudiantes cuando uno presenta el principio del destino universal. ¿Y la propiedad privada, profe? ¿Qué hacemos? No respondo yo, responde León. Dentro de la doctrina social de la Iglesia no es un derecho absoluto, no es un derecho intocable. Sin embargo, al contrario, es el medio para custodiar y administrar. En ningún momento, obviamente la Iglesia está en contra de la propiedad privada, pero le otorga el justo lugar que se merece. No es un derecho absoluto, es un medio para custodiar los bienes de la tierra. Por lo tanto, la propiedad privada tiene una función social. Y esto no lo digo yo, no lo dice León, lo decían los padres de la Iglesia, ya lejos hace tiempo. Los bienes de la tierra, las propiedades, son una hipoteca que yo cuido durante un rato para después legarlos
dejarlos a las nuevas generaciones, la llamada hipoteca social de los padres de la Iglesia. Como ven entonces, lo que hace León es recuperar el legado de la doctrina social y lo actualiza en los tiempos de la inteligencia artificial. Por eso dice León, atentos, atentas, el destino universal de los bienes, también sobre las nuevas formas de propiedad. Y acá justamente hablará de las patentes, de los algoritmos, de las plataformas digitales, de las infraestructuras tecnológicas, de los datos. También sobre estas nuevas propiedades debe aplicarse el destino universal de los bienes. Si seguimos avanzando, llegamos al gran principio de la subsidiariedad. Esta es una palabra para jugar al ahorcado, ¿sí? Siempre digo lo mismo, en una noche de verano es la palabra ganadora. Se desarrolla desde los parágrafos 68 al 72. Y justamente la subsidiariedad, y acá estoy citando textualmente la encíclica, nos recuerda que aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Lo que yo puedo hacer con mis propios, con mis propios medios, con mi propia humanidad, lo tengo que poder hacer. En este motivo, las instituciones superiores deben reconocer, proteger y promover esta posibilidad, que cada uno se desarrolle desde sus propias capacidades. Por este motivo, lo dice la doctrina social de la Iglesia, no es paternalismo, no es asistencialismo, al contrario, es otra cosa, es esta promoción de la persona humana, que desde ya, lo dice León, no justifica el desinterés del Estado. Al contrario, las instituciones de orden superior están llamadas a promover las condiciones para que las personas individuales y los grupos sociales puedan alcanzar su pleno desarrollo. Siguiente principio, ya estamos promediando, solidaridad, parágrafos 73 al 76, como lo dije al inicio, esto es simplemente una trampa para que quieran leer el texto. Yo estoy recuperando algunos puntos nomás. La solidaridad nos confirma que nuestros destinos están interconectados. Citando al Papa Francisco en Fratelli Tutti, el gran texto escrito después de la pandemia, nadie se salva solo. Al contrario, existe una solidaridad de hecho. Me encantó esta frase, es decir, en la vida diaria somos solidarios de hecho. Ya las mismas relaciones sociales nos interconectan. Lo que tenemos que hacer, y esto es una novedad que vale la pena subrayar, es convertir a la solidaridad en principio y virtud. En principio, porque es el orden objetivo de nuestras relaciones, es decir, la meta de mis relaciones personales, grupales y populares, podríamos decir. En el fondo, lo que me tiene que mover es la solidaridad. En ese sentido, se entiende como principio. Y en segundo lugar, como virtud. Y me encanta que lo diga así el Papa, porque tenemos que estar comprometidos. Le tenemos que poner a onda, ganas, podríamos decir. En términos teológicos, requiere una determinación firme y perseverante, es decir, un compromiso personal con el bien común, con especial cuidado hacia las periferias. Palabra queridísima para el Papa Francisco, palabra que en este texto aparece una vez, pero ya les voy a mostrar en qué lugar aparece. Aparece una sola vez, pero en un lugar estratégico. Les decía entonces, y acá, citando nuevamente a Francisco en Fratelli Tutti, León dice, la solidaridad es un modo de hacer historia, es decir, transformar la realidad desde el reino, ¿sí? Nada más y nada menos. La clave, entonces, es la solidaridad también en el ecosistema digital, obviamente. Las redes, lo digital ya lo habitamos, en ese nuevo escenario también tenemos que sembrar solidaridad, porque justamente el Papa también hace un detalle de los excesos que ocurren, así que en esos espacios también solidaridad. Ahora sí, último de los principios, justicia social, desde el 77 al 81, les digo la verdad, un número mejor que el otro, así que voy a citar al Papa León porque mejor yo no lo puedo decir, así que le voy a hacer la palabra al Papa León.
Para la comunidad cristiana, la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio. No es algo opcional, no, es algo bien cristiano. Se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. Dice el Papa León, en esta perspectiva la justicia social exige mirar a las personas y a los pueblos comenzando por los que son más vulnerables, pobres, migrantes, refugiados, desplazados internos, víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales. La palabra justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde. Cuando le agregamos el adjetivo social, significa que nuestras sociedades sean capaces de otorgar condiciones de vida dignas para todos, empezando por los más frágiles, por los más vulnerables. ¿Qué evidencia este gran principio? Lo dijo Juan Pablo II, que en la realidad coexisten estructuras de pecado, lo que también se conoce con el nombre de pecado social. El remedio ante esta situación, porque no todo está perdido, no nos olvidemos, es la dimensión reparadora, es decir, comprometernos y hacer historia, en palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Dice el Papa León, ella, la justicia social, mira a recomponer los vínculos rotos y a reintegrar al que ha sido excluido, teniendo en cuenta las heridas provocadas por las injusticias, guerras, colonialismo, discriminaciones raciales o de género, violencia contra pueblos enteros y explotación. Como ven, cada vez que exploramos un parágrafo, los temas son enormes. En un mismo parágrafo, una enorme diversidad de complejidades sociales que tenemos que abordar, incluida también en el mundo digital. La justicia social en lo digital, para que esos datos, para que esos algoritmos, para que esas plataformas puedan acceder, llegar a todos, en definitiva. Recapitulando, no lo hago yo, lo hace la encíclica, el gran paraguas, podríamos decir, que engloba todos los principios, es el gran concepto del desarrollo humano integral. Estamos en los parágrafos 82, 85, la palabra desarrollo y su contrario, subdesarrollo, es una palabra bien latinoamericana, ¿sí? Así lo dicen los expertos, es una palabra que en el ámbito latinoamericano, en el ámbito del sur global, ha tenido un gran desarrollo, valga la repetición, y justamente cuando hablamos de desarrollo humano integral, citando al Papa Pablo VI, decimos que es la promoción de todos los hombres y de todo el hombre. Es decir, entendemos un proceso en el cual el crecimiento de las personas y de los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y abre el futuro a las generaciones venideras. Desarrollo, entonces, no es simplemente un desarrollo económico, es mucho más, es un desarrollo integral. Dice el Papa León, es un derecho y también una tarea, nos tenemos que comprometer, en definitiva. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. Por eso no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos, a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados, impidiéndoles expresar sus propias potencialidades. El desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales, relacionales, en el respeto a la casa común, a la diversidad de los pueblos y a sus modos de vivir. En definitiva, gran concepto grande, la Laudato Si, la ecología integral. Una ecología, entonces, un modo de vivir que sea cuidadoso, y utilizo la palabra cuidado porque es justamente la que nos ha regalado el Papa Francisco en Laudato Si, que sea cuidadoso de las relaciones humanas, de las relaciones ecológicas, de las relaciones con Dios, en definitiva. Vuelvo a repetir, ¿sí? La idea es que leamos el texto, yo estoy regalando algunos puntos simplemente. Así comprendido, el desarrollo humano integral es el horizonte en el cual se han de leer las transformaciones de nuestro tiempo, incluyendo las de la revolución digital.
Que lo podamos hacer no significa que se deba hacer, dicen por ahí. En este sentido tenemos que interpretar esta afirmación. Tenemos que medir la vara, para medir será el desarrollo humano integral. Las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales. Pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Por eso, han de ser examinadas con una pregunta que creo que la dijeron la semana pasada, pero vale la pena recuperarla. ¿Contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras? La clave entonces, lo dice el Papa León, será el humanismo cristiano. Estamos ya en los parágrafos 127, 128, una preciosa cita de la encíclica que dice así: la expresión más que humano no pertenece solo al lenguaje de las promesas técnicas, porque él está dialogando justamente con el poshumanismo y el transhumanismo. Desde hace siglos, dice León, la tradición cristiana afirma que el ser humano no está encerrado en los límites de la propia naturaleza, sino que está llamado a trascenderse a sí mismo, y esto es lo que hay que subrayar. No para huir de la realidad o despreciar el límite, sino para realizarse en el amor. Aquí se encuentra la diferencia radical respecto a los sueños prometeicos. Lo que salva al humano no es la autosuficiencia potenciada, sino una relación que libera, una comunión que transforma. Citando al Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice León: llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. El plus es la alteridad, en definitiva, no la clausura en sí mismo, sino la salida hacia los otros y hacia el otro con mayúscula. Les decía entonces que de esta manera, a lo largo de todo el texto, el Papa Prevost nos recuerda que los cambios son posibles. Y acá estratégicamente voy a citar el primer número y el último número, porque, bueno, como ustedes saben, siempre el inicio y el final es importantísimo. Y en este número 1 y en el último número hay unas lindas claves de lectura para recuperar. Dice el Papa León: la clave consiste en dejarse moldear por Jesucristo, cuyo misterio es camino seguro hacia la magnífica humanidad que Dios ha creado. Hay un precioso número en donde dice que tenemos que volver a contemplar a Jesucristo, porque la magnífica humanidad en él encuentra su esplendor más puro, podríamos decir. El texto escrito está, y animamos a su lectura. Con la misma fe de María, convirtámonos, dice el Papa León, en tejedores de esperanza en nuestro mundo, compartiendo lo que somos y lo que tenemos, para que la presencia de Jesús crezca entre nosotros y su reino tome forma. En la fidelidad humilde de cada día, también el tiempo de la inteligencia artificial puede ser un paso en el que el Espíritu haga madurar la civilización del amor en nuestras vidas. El Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas y mantiene abierta para cada época la posibilidad de convertirse en la historia de salvación a la luz de la encarnación. Encomiendo este deseo a la Madre de Cristo, a la mujer del Magnificat, para que acompañe nuestros pasos en el presente que cambia y custodie en cada uno de nosotros la confianza en el Evangelio, de modo que podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Un precioso número final, en perfecta sintonía con el Magnificat de María, una invitación a que nuestras propias vidas puedan ser capaces de reflejar la magnífica humanidad habitada por Dios. Como les decía entonces, pistas para que nos animemos a bucear en este precioso texto que nos permite conocer un corazón, el corazón de León, un corazón preocupado por la cuestión social, un corazón que confía en el Señor y que nos invita a volver a contemplarlo para recuperar energías, podríamos decir, o renovar esperanzas y hacer historia juntos. Muy bien. Muy bien, Ceci.
Vamos a tomarnos un minutito para registrar alguna certeza y alguna pregunta que genera estas claves de estas preocupaciones de León. La verdad que Ceci nos dejas con las puertas abiertas para acercarnos a algunos números que complementan a lo de Adrián y a lo de Joaquín. Un minutito nos tomamos y les vamos a proponer ahí una inmersión más en estas proposiciones de lectura. Registramos entonces eso, una certeza y una pregunta. Ahí hacia el final de la charla de hoy, entonces vamos a dejar abierto también para compartir aquí con Ceci algunas de las preguntas que hayamos registrado. Y después seguramente, Ceci, te pediremos la presentación para enviarla junto con la grabación para que tengamos orientación a la hora de acercarnos a la lectura. Yo voy a tomarme unos minutitos para también entusiasmarlos a los que se dedican a educación o a los que tienen a cargo espacios de animación pastoral, para compartirles esta lectura de un educador apasionado que se encuentra con este documento y que empieza a preguntarse, si hay que pasar a la acción, ¿qué haría inspirado en este documento? Como educador y como animador pastoral. Fueron las dos preguntas que me hice al momento de abordar. Y tome un poquito el capítulo 4, Custodiar lo humano en la transformación. Trabaja 3 grandes temáticas, verdad, trabajo y libertad. Yo voy a tomar solo hoy verdad, del parágrafo 131 al 147. Y luego también en el CEFIT, en agosto, cuando tenemos nuestra semana de estudio, también se va a profundizar mucho el capítulo 5. Así que quienes desean sumarse también más allá en agosto, vamos a estar problematizando un poquito más la cuestión de la guerra y de la paz, desarrollada en el capítulo 5. Así que siempre los dejamos con ganas de mantenernos conectados. Si un educador lee esto, si alguien que tiene a cargo grupos pastorales va a entender rápidamente que la pregunta central es esta. ¿Qué necesita aprender una persona para seguir siendo profundamente humana en la era digital? Creo que quienes nos dedicamos a la formación o a la animación va a ser la pregunta más interesante para conectarnos en los acompañamientos de los procesos. Y por eso hay algunas preguntas que está bueno hacernos a la hora de introducirnos en estas lecturas. Alguien que tenga posibilidad de leerlas y de responder, vamos a escuchar a una persona que se anime a responder estas 3 preguntas. ¿Quién se anima? ¿Quién está con la compu con disponibilidad de micrófono? ¿Quién me ayuda? Si nos tenemos que hacer estas 3 preguntas, ¿qué dirían? Esto nos va a permitir meternos en el texto. ¿Alguno se anima? Me lo dejaste mudo, Ceci, a todos. ¿Querés que responda yo? No, usted está beta. Ya habló recién. No puedo. Vamos. ¿Quién se anima? Vamos, gente. Vamos poniendo un poquito de voz. Tenemos más acceso a la información. Palacio, ¿de dónde nos habla, Daniela? De Córdoba, por acá. Muy bien. Tenemos más acceso a la información y a mucha información que hace 10 años. ¿Qué cosas hacemos mejor, Daniela? ¿Qué cosas hacemos mejor? Bueno, me parece que esa información que tenemos también la puedo catalogar más rápido que antes, porque yo antes tenía que leer mucho y ahora ya no necesito tener que leer tanto. ¿Y qué cosas estamos perdiendo para vos? La profundización en esa información. Bien. Pueden ser 3 preguntas, gracias Dani. Pueden ser 3 preguntas interesantes, si sos educador, educadora, si estás animando, para ayudar a leer a los formadores, ¿tá? Para problematizar y ayudarlos a comparar estos parágrafos de la encíclica, ¿no? Y te va a quedar una profunda certeza, la innovación más urgente para quienes estamos en educación, que quizás después de leer la encíclica nos queda es,
lo que tenemos que innovar más urgentemente sigue siendo la formación de personas plenamente humanas. Innovar significa modificar propuestas, repensar trayectorias, metodologías. Tiene que seguir siendo la opción de la formación de personas plenamente humanas. ¿Alguien que me ayude con la lectura del 131? ¿Alguien que pueda, que no sea ni Daniela ni Cecilia, que ya hablaron? Vamos a ir leyendo algunas partecitas para quienes no han tenido la oportunidad de encontrarse con el texto. ¿Quién se anima? Me tiene que decir de dónde es y ayudarme a leer el 131. Sí. Bueno, Nando, no hay problema. ¿Alguien que tenga micro, que tenga disponibilidad? Vamos, Adrián. Ahí. Tras haber esbozado el panorama en el que se inscribe el reto de la transformación tecnológica, en particular el vinculado con la IA y las corrientes transhumanistas y posthumanistas, no podemos limitarnos a simples análisis generales. Cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Por ello, es necesario detenerse en algunos ámbitos en los que estas transformaciones tienen repercusiones muy concretas, a veces dramáticas. A la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la transformación digital nos pide redescubrir la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. Muy bien. Adri, ¿de dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, de Capital. Buenísimo, gracias. Bueno, el 131 abre este capítulo 4 trabajando las tres grandes temáticas. Hay que revisar la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad. Y da una clave interesante. Cuando cambian los lenguajes y las herramientas, también cambian los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Si nosotros nos ponemos a ver la evolución de la IA en estos poquitos años, casi 3 años que va entre nosotros desarrollándose, ha sido muy fuerte el cambio que han ido generando. Por ejemplo, busquen ustedes las primeras imágenes generadas por IA, lo que se notaba que era así, la diferencia entre los ojos, los gestos faciales y todo eso, y revisen hoy cómo la capacidad de la inteligencia artificial ha ido modificando su capacidad generativa. Antes tenía muchos... la IA, por ejemplo, si uno dialogaba con una inteligencia artificial, era muy... te levantaba mucho la autoestima, como te decía, hay una expresión que no es muy académica que iba a usar, pero digo, te reforzaba mucho quizás tu cuestión de afirmaciones, tus creencias, y hoy incluso vos podés formatearla para que te contraste, te contradiga, te ayude a profundizarte, te amplíe. Realmente ha crecido mucho. También lo vemos en las generaciones de videos. Y todas esas cuestiones, a quienes estamos en educación, por ejemplo, dinamitan fuertemente la temática de la verdad. Ponen en tela de juicio cómo manejar hoy la comunicación y la verdad. Si leemos, nos adentramos fuertemente al desafío de la verdad y la educación, nos encontramos con el parágrafo 132. ¿Alguien me ayuda a leer? No puede Adrián, no puede Dani, no puede Ceci. Ahí voy. Muy bien. Roberto, ¿dónde sos? De Córdoba. Vamos, Roberto. Estamos ganando los cordobeses. El uso de las plataformas digitales y los sistemas de IA aceleran los profundos cambios en la comunicación pública y política. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, Hasta ahí. mezclando datos y opiniones. Perfecto. Hasta ahí. Algo que empieza a vislumbrar el documento y que nos ayuda a repensar es que muchas de estas herramientas que deberían potenciar debates y participación están colmando las narrativas que surgen. Y esas narrativas prefiguran también lo que nosotros vamos sosteniendo como verdades. Y si vemos el parágrafo 131, eso termina configurando cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos. Entonces, hoy en día pensar las narrativas no es menor. No es menor también educarnos para problematizar
quiénes están narrando la verdad, cómo las estamos incorporando y qué proceso tenemos nosotros frente a esas narrativas. Termina el parágrafo: solo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida como bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa. Es decir, que nos tenemos que empezar a hacer buenas preguntas con respecto a cómo educamos en las narrativas de lo que realmente acontece y de las verdades. ¿Alguien me puede compartir las preguntas en voz alta? Estas son un par de preguntas que uno puede jugar como educador a la hora de leer esta encíclica. ¿Alguien que tenga habilitación de micrófono? Jorge, argentino, viviendo en Paraguay. Buenísimo, Jorge, vamos. Nuestros estudiantes distinguen entre un dato y una opinión. Nosotros distinguimos entre un dato y una opinión. En nuestras reuniones buscamos comprender o convencer. ¿Cuándo fue la última vez que cambié de opinión porque encontré mejores argumentos? ¿Qué hacemos cuando una evidencia contradice lo que pensamos? ¿Estamos formando personas abiertas al aprendizaje o simplemente seguras de sus ideas? Trabajar la vinculación con la verdad es una de las principales tareas que entiendo, como la primera lectura en la encíclica, que corresponde a la educación hoy. Si hay algo que nos tiene que motivar, me parece, estos parágrafos, es problematizar cómo estamos trabajando la vinculación con la verdad y con las narrativas, a nivel personal y a nivel de lo que animamos en nuestros grupos pastorales o en nuestros grupos de estudiantes. ¿Estamos? Problematizaciones como estas pueden ser muy útiles para bajar a la práctica. Es decir, che, ¿cómo puedo llevar adelante lo que esta encíclica propone? Bueno, por ejemplo, trabajando los hábitos con respecto a la verdad. Y estas son cuestiones muy puntuales. ¿Vos cambiás de opinión frente a evidencias? ¿Habilitás ese cambio? ¿Cómo trabajas con los chicos la diferencia entre dato y opinión? Bueno, son algunas pistas prácticas de cómo llevar a una transformación puntual estas pinceladas de León. En ese sentido, nos adentramos un poquito en el 133. ¿Alguien me puede leer? Vamos, dos cordobeses, uno de Buenos Aires, uno de Paraguay, argentino pero viviendo en Paraguay, la de Roma que habló la media hora antes. ¿Y alguien más? ¿Tiene por ahí habilitación de micrófono? Iris. Vamos, Iris. Desde Misiones. Muy bien. Quienes disponen de poderosos recursos técnicos y económicos, y con ellos también de muchos recursos humanos para intervenir, tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y, en última instancia, para convencer a un número significativo de personas acerca de la cual es la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, sobre la familia e incluso sobre Dios. Se trata de puro poder carente de verdad que impone sutil o arbitrariamente lo que quiere que los demás consideren como verdadero. No hay que dejar de preguntarse entonces quién narra la realidad y cuáles son hoy los principales relatos que le están enseñando a nuestros chicos o a nuestros agentes pastorales o a nosotros mismos qué significa ser feliz, exitoso, valioso. ¿Vamos? Los evangelios son un relato también. Entonces también nos podemos preguntar qué lugar están teniendo las narraciones de Jesús también, por ejemplo, dentro de los criterios de verdad con los que nos vamos manejando. Ahí había puesto algo que no vamos a ver ahora, pero tiene que ver, por ejemplo, con un simple gesto de Cristiano Ronaldo. No sé si alguna vez lo vieron, si no lo buscan. En una entrevista mueve una botella de coca a un costado y agarra el agua, y eso provocó, agarra agua nomás para tomar, eso provoca una caída en la bolsa de los valores de coca, un movimiento económico tremendo que fue un gesto de 2 segundos. Entonces hoy vivimos en lugares en donde las narrativas van ocupando espacios que tienen grandes transformaciones sociales. Si nos ponemos a ver la era de los algoritmos, las redes sociales están ya diseñadas para que nosotros pasemos tiempo allí, conectándote con lo que te apasiona o con lo que te
con lo que te da cólera. Vieron que las dos cosas nos conectan. Entonces, si uno se pone a ver, nuestra capacidad humana evolutiva tenía la posibilidad de relacionarse como mucho con 150 personas. Vamos, nosotros tenemos como esa conciencia más, digamos, de pueblo. Y con las redes sociales nos sobra realidad. Y esta sobreabundancia de realidad, sobreabundancia de información, modela también y cambia, provoca nuestros cambios culturales, provoca nuestros cambios relacionales y nos abre a esa aldea común que a veces los algoritmos van sesgando y nos van conectando solo con quienes piensan igual a nosotros, o bien nos conectan con quienes no, para generarnos una estadía mayor en estas aplicaciones, en esta red. Entonces, algo que tenemos que preguntarnos bien los educadores también es sobre las narrativas de la realidad. ¿Quiénes las narran y cuáles son los principales relatos que hoy están enseñando cómo ser feliz, cómo ser exitoso, cómo ser valioso? Nos metemos un poquito más en el 134. Alguien que me ayude. Y ya llegamos a las primeras pistas. Vamos con el primer párrafo. ¿Quién tiene posibilidad ahí de leer? Yo puedo leer, si les parece. Muy bien, Alicia, ¿de dónde nos hablas? De Buenos Aires. Perfecto, vamos equilibrando un poco el mapa. Sí, muy bien. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la vida democrática se debilita. Muy bien, hasta ahí, Alicia. Bien. Esta pista es re interesante, ¿no? Vincula la verdad con la democracia. Y de algún modo, León deja intuido que hay una pérdida de interés a veces de lo verdadero por un paradigma de lo útil y de lo eficaz. Si sos educador, si estás a cargo de grupos, si estás a cargo de formar a otros, esto también es una problemática que tenemos que empezar a asumir y de manera muy práctica y concreta. Cómo volvemos a apasionar a los chicos y a la gente por la pregunta por lo verdadero. Y qué sistema vamos a desarrollar para custodiar esa pregunta. Intentando que el paradigma de la utilidad o la eficacia no termine contaminando el camino de la verdad. Si me tengo que pensar un par de ideas, y cierro con esto, para construir, bueno, si tenés que hacer algo como educador o como animador pastoral, para mí tenés que generar algunos tipos de dispositivos que ayuden en tu comunidad o en tu aula a crear hábitos de verificación de información para compartir, verificar antes de compartir. Si dedicas tiempo a desarrollar vos también hábitos de cómo verificar la información antes de compartirla, socializarla, difundirla, es un hábito que sumaría muchísimo al custodio de la verdad. Y si la enseñas a otro, mucho mejor. Si la construís a esos criterios con otros, también muchísimo mejor. Esto puede ser un criterio, por ejemplo, a mi grupo pastoral, cuando llegue una información urgente, importante, o que descalifica a alguien, por ejemplo, ¿qué pasos vamos a seguir? ¿Cómo estaría bueno que reaccionemos? Con los chicos también, cuando llegue una noticia, bueno, ¿qué pasos vamos a poner en boga? Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos en la escuela todo el tema de los tiroteos, de las amenazas de tiroteo, que fue hace poco, bueno, nos llevó a debatir un par de estas cosas. ¿Qué difundo? ¿Cuándo difundo? ¿Cómo comparto? Entonces, es urgente, me parece, dedicarnos a la custodia de estas cosas. Un hábito también que podemos desarrollar como educadores o animadores pastorales, distinguir entre hechos e interpretaciones y darle lugar a poder reconocer cuándo es un hecho, cuándo es una interpretación del hecho. Si desde los más chicos les ayudamos en sus narrativas a distinguir, vamos a crear una habilidad que va a permitir una custodia de la verdad muy interesante hacia el futuro. Otro hábito, hay que enseñar a escuchar y hay que aprender a escuchar. Hay un montón de claves, como la conversación espiritual y otras más, que nos pueden ayudar a las técnicas de escucha, ¿tá? Y este hábito de escuchar antes de responder, y una escucha activa, que no espera su turno para poner su opinión, sino que realmente retoma lo que otro dice, lo procesa y aporta. Dedicarnos a la pedagogía de la escucha puede ser también otra de las vías para responder este documento. ¿Qué lugar también tiene en nosotros el hábito de cambiar de opinión? Tenemos cada tanto preguntas, instancias que nos permitan revisar las propias opiniones. El hábito de hacernos preguntas también es crucial.
El hábito de convivir con la complejidad. A veces la falsa manejo de la verdad es más simplista. Las teorías de la verdad que intentan mantener el poder suelen desarrollar discursos simples, dice Otto Maduro, un filósofo venezolano. Bueno, el paradigma de la complejidad nos ayuda a entender que no siempre contamos con toda la información, que podemos estar equivocados y que la realidad es mucho más de lo que podemos a veces comprender. El hábito del encuentro con la realidad, de la conversación honesta y el hábito de la memoria también pueden ser algunas líneas y estrategias para desarrollar frente a la custodia de la verdad, el desafío de la custodia de la verdad. Como ya estamos más o menos en hora, voy a guardarme los otros numeritos que iba a compartir, después se los enviamos con Ceci, pero tenía como estas ganas de mostrarle cómo un educador medio apasionado puede leer la encíclica y empezar a cuestionarse y empezar a bajar a la práctica algunas de estas pistas que va dejando León. Bueno, esas fueron algunas, una invitación también a leer desde esta manera más práctica algunos números de la encíclica. Gente, queremos habilitar un ratito con Ceci preguntas, nos tomamos un segundito para decantar, algo para compartir, aprovechemos ahí a Ceci, conmigo nos vemos más veces, así que lo que quieran, habilitamos unos 5 minutitos para preguntar y respondernos. Así queda este ciclo de 2 encuentros cerrados y ustedes enviados a una lectura creativa también de la encíclica. ¿Alguno quisiera compartir alguna resonancia, alguna pregunta? Jorge. Vamos, Jorge. Me parece que se le dio mucho ímpetu a la IA frente al documento, pero no como una doctrina social, no en un impacto social del bien común y de la verdad y de los derechos. Me parece que se está haciendo muy, muy solo confrontar con la IA y ciertos sectores le conviene llevar a esto. A mí me llamó mucho la atención esto ciertamente de la justicia social tan en boga hoy en distintos lugares, ¿no? La justicia social es para zurdos, y bueno, todo eso. Digamos, y desde esa justicia social se apaga, poniendo todo el énfasis en la IA. Sí, ahí no sé si querés aportar algo. A mí me surge, Jorge, esto de empezar a leer el magisterio de León en vinculación uno de los documentos con los anteriores. Estamos ahí no sé si quería aportar, pero digo, el anterior, Dilexit-T. La gran Dilexit-T. Al recoger toda la historia de la opción por los pobres, vuelve a traer al centro esto de decir, no podés eludir, o sea, no podés ignorar, siendo cristiano, esta opción esencial de nuestro compromiso discipular. Entonces, si uno va viendo, yo creo que ahora vuelve a traer este ámbito porque realmente el mundo cambia. O sea, no podemos negar que vamos a ser muy distintos en muy poquitos años y nuestras vincularidades, nuestra manera de organizar nuestra economía y nuestra manera de habitar ya está fuertemente permeada por la IA. Entonces, hacer esta memoria de quiénes somos y nuestras opciones discipulares nos tiene que volver a confrontar, por ejemplo, entre IA y justicia social. O sea, va a ser algo que vas a tener que atravesar. O sea, que va a tener que entramarse sí o sí. No sé si hay alguna clave más. Porque nada del humano es ajeno, en definitiva. Por lo tanto, lo que está haciendo León, y en este sentido creo que es más, en algunas cosas es más explícito que Francisco, habla en Dilexit-T, ha dedicado parágrafos a los movimientos populares, ¿sí? En Magnifica Humanitas está dedicándole parágrafos a la justicia social. Me parece que en ese sentido León nos invita a que la realidad se meta en el corazón. Y si nuestro corazón está habitado por Dios, entonces actuamos en consecuencia.
y esto nos tiene que hacer ruido, en definitiva. Creo que va por ahí, ¿no? En un primer momento, querer recordar esta historia milenaria, porque si bien es cierto que la doctrina social nace oficialmente en el 1891, siempre se ha hablado de lo social. Lo que ocurre con León XIII es que se sistematiza. Pero me parece que en ese sentido el corazón de León es una invitación a que en nuestro corazón también se encarne la realidad tal cual es. La realidad es más que las ideas, también decía Francisco, y creo que en un mundo, en una realidad, o mejor dicho, en un contexto social en donde la realidad se puede desvirtuar, ¿sí? Creo que es una invitación a ese involucrarse, en definitiva. Y ahí entre este cruce, como dice recién, entre, por ejemplo, pensar la custodia de la verdad, tranquilamente podemos, a partir de este texto, pensar la custodia de la fraternidad, pensar la custodia de la justicia. O sea, me parece que tenemos que problematizarnos para generar líneas pastorales que nos ayuden a custodiar a la humanidad toda. Quienes estamos en la educación tenemos como la urgencia de ir haciendo esto también, para que las nuevas generaciones que ya crecen con estas herramientas no pierdan esa capacidad de empatizar, esa capacidad de pensar de manera distinta y de identificar dónde la justicia falta, dónde el otro sufre y dónde hay que transformar. Una anécdota, una nota de color. En uno de los comentarios a la Dilexit se cita el discurso que elabora el Papa León cuando Lampedusa, le suena Lampedusa, isla al sur de Italia, primer viaje apostólico de Francisco, a donde llegan todos los migrantes. Yo que ahora vivo en Italia, la verdad es que las noticias de los naufragios son casi cotidianas. En el año pasado, en el 2025, se la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Le suena? Lo decía León, bienes materiales, inmateriales, culturales. Bueno, en un texto que pasa desapercibido, León dice: Francisco dijo que habitamos una globalización de la indiferencia. Hoy siento que habitamos una globalización de la impotencia, porque las noticias llegan, la realidad, lo dijo Bocha, la realidad, nos sobra realidad, y nos sobra tanto que sentimos que no podemos hacer nada. Creo que, y esto es bien propio de la doctrina social, nos interpela, nos tiene que incomodar. Si no incomoda, no es doctrina social, porque falta la voz profética, en definitiva, que creo que es el gran rasgo que tiene el cristiano en general y la doctrina social en particular. Me parece que va por ahí, ¿no? Un detenerse. ¿Alguien más que quiera traer algo a nuestra ronda, a nuestra mesa? ¿Alguna resonancia más? No sé si Nilda estás intentando ahí prender micrófono. Ahí estamos, ahí te escuchamos. Bueno, ahí está. Bien. No, a mí me entusiasma. Bueno, yo he dado muchos años doctrina social de la Iglesia, cuando dábamos en quinto año, yo ya soy jubilada, pero me entusiasma, bueno, que se retome, porque me parece que que nos quedamos un poco en las escuelas sobre todo, y desde la primaria, ¿no? Desde hacer todo el currículum que atraviese la doctrina social de la Iglesia, que atraviese. Yo creo que es un gran desafío para todos los docentes, ¿no? En este momento, todos estos principios, irlos trabajando desde chiquito. Y bueno, el principio ese de la solidaridad es muy bonito para bueno, recrearlo, diríamos de alguna manera, en este tiempo y a todos los niveles, ¿no? Que estoy hablando más desde para la primaria y comenzando, que los chicos son tan permeables, ¿no? Para todos estos temas de la solidaridad, ¿no? Bueno, digo solidaridad por decir uno de los principios, ¿no? Que pueden atravesar perfectamente todo el currículum. Bueno, eso. Gracias. Muy hermosa. Gracias, Nilda. ¿De dónde nos escuchas, Nilda?
De Villa Allende, pero pero yo he estado en Santiago del Estero muchos años. Más cordobeses, entonces, por acá. Esta cuestión de apasionar es interesantísima, la clave del apasionar como educadores, y si tomamos el apasionar, digamos, el transmitir pasión y todos los otros conectores de los principios, creo que ya nos queda un mapa de posibilidades de acción muy interesantes de quienes nos dedicamos hoy al acompañamiento de los procesos de enseñanza, ¿no? Que en nuestras escuelas, que en nuestras catequesis, que en nuestros lugares de animación se pueda volver a apasionar por la magnífica humanidad que somos. Yo creo que esa va a ser una clave súper interesante con tecnología, con los cambios que vengan, no cansarnos de apasionar a otros por lo humano, digamos. Edgardo. Ahí te damos la palabra, Edgardo, no sé si podés destrabar el micro. Y después de Edgardo escuchamos uno más y ahí hacemos ya nuestro cierre. No sé si ahí podés habilitar el micro y si no, ¿alguien más que quiera traer algo antes de cerrar? ¿Hola? Ahí está. Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, soy de acá de Argentina, de provincia de Santa Fe, y bueno, me llamó mucho la atención porque entre el tiempo que transcurrió de la primera charla y esta segunda, a nivel país se han dado una serie de acontecimientos que no solamente traen la importancia o reivindican la importancia de esta encíclica, sino también que nos hablan de la IA como un riesgo que ya está entre nosotros, ¿no? Es decir, nuestro presidente haciendo una declaración en un medio muy importante de Estados Unidos donde prácticamente ofrece un Estado sin regulación para la inteligencia artificial. La posibilidad que ahora en estos meses, creo que ahora en junio, julio, se envíe al Congreso, digamos, un proyecto de Super RIGI para, digamos, alentar la inversión en todo lo que sea proyectos de inteligencia artificial en el país, pero no solamente eso, sino también la posibilidad de declarar a estas empresas, sobre todo empresas que basan su trabajo en lo que son agentes de inteligencia artificial, como sociedades de responsabilidad limitada. Y lo tercero es también un proyecto, sobre todo en el Ministerio de Capital Humano y Social, donde se habla de empezar, digamos, el desarrollo de una estructura o un proyecto de gemelo digital social, que básicamente tomaría información y datos, no solamente del sector público, sino también del sector privado, de la población, jerarquizaría y clasificaría esos datos, lo cual permitiría no solamente, digamos, crear escenarios digitales, sino también ver y probar, digamos, ciertas decisiones o por ahí programas que se pudieran hacer a nivel social, ¿qué impacto tendrían en la sociedad? Obviamente esto, todo muy poco claro, todo sin decir bien, bueno, qué datos se van a usar, qué no se van a usar, de dónde van a provenir esos datos, quién va a ser el que controle, digamos, el manejo que se pueda dar de esa información. Y estamos hablando de áreas muy sensibles que son justamente, si tenemos en cuenta la opción preferencial por los pobres y todo esto, capital humano y social en Argentina. Entonces creo que la encíclica nos tiene que estimular no solamente desde lo pastoral, lo religioso, desde nuestra fe, sino también como ciudadanos, ¿no? Porque creo que ante estas cosas va a haber que estar muy atentos y fijar una postura, no solamente como católicos, sino como ciudadanos, porque son cosas que se están por debatir, que se están tirando, digamos, digamos, desde estructuras de nuestro gobierno y que van a tener un impacto muy, muy fuerte. Pensemos que la IA no solamente tiene que ver con todo lo que puede hacer en el uso de la información, sino también en el consumo de recursos naturales. Estos grandes monstruos requieren una cantidad enorme de utilizar agua, ¿no?
Entonces digo, me parece que nos va a plantear también esto, sobre todo en nuestro país, creo, donde se ha fijado una postura muy clara en decir, bueno, no vamos a regular inteligencia artificial, no nos interesa regular, nos interesa ser un lugar donde la IA y todos estos magnates de la IA puedan venir a hacer sus negocios y desarrollar todo lo que ellos tienen en mente sin ningún tipo de intervención estatal. Entonces creo que vamos a tener que estar muy atentos, formarnos y ser capaces también de tener una postura ya como ciudadanos, independientemente de nuestra fe, ¿no? Sí, yo no separaría, Edgardo, el camino discipular del camino, o sea, yo no sé si se puede separar el ser discípulo del ser ciudadano, en el sentido de que me parece que el discipulado se vive en la ciudadanía y o sea, hay que pensarnos como un todo, me parece. Pero en ese sentido, creo que la clave puntual, no sé si tenés otro aporte, es esto de ensuciarse las manos con el tiempo que nos toca vivir. O sea, no podemos ignorar esto, no podemos no darnos cuenta que es complejo y que hay decisiones y que hay participación que debemos hacer y que no es neutral tampoco nuestra acción o nuestra inacción frente al tema. Entonces, preocuparnos por la formación, debatir, preocuparnos también por nuestra acción civil, me parece que nos ayuda a integrar también discipulado, pastoral, misión. No siento que hay que como separar como en capsulitas, sino que decir que, che, si sos cristiano, sos ciudadano desde ese estilo también, y esto te tiene que problematizar, te tiene que llevar a la acción, a la toma de decisión, a la charla, a la problematización. Solo agrego la definición de laicado, que desde el Concilio Vaticano II ya no es negativa. El laico ya no es solo el que no es sacerdote, solo el que no es religioso, solo el que no es religiosa, sino que es el que está en el mundo, y está en el mundo desde el Evangelio, en definitiva. Pero nos compromete. Entonces, todo esto de ensuciarnos, como acabamos de ver, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el discernimiento. La palabra discernimiento es clave. Lo fue en el pontificado de Francisco, pero también lo es en una iglesia sinodal, en definitiva, y en esto León es fiel al legado de Francisco, así que me parece que no somos dos distintos. La cuestión es animarse, ¿no? Animarse a vivir la historia desde el Evangelio, y eso significa resignificar el laicado desde su definición positiva, no negativa, porque nos compromete y nos coloca en lugares protagónicos, en la plaza, ¿no? El santo de las casas al lado, como había dicho Francisco, ahora no me acuerdo bien cuál era la definición, pero va por ahí, me parece. Y de lo último ahí, yo. Edgardo, ahí para compartirte, vos sabés que hace un par de años, bueno, hoy va a ser, este año va a ser también tomado, el CEFID está trabajando lo que es fe e incidencia política, o sea, cómo vincular las dos dimensiones para no caer en un cristianismo que no, que no se problematice su vinculación con el Estado, con las decisiones, con las leyes. Hay un poco de material ya en el canal que nos viene ayudando JUPIC, que es el organismo claretiano, y este año, en agosto, nosotros desarrollamos la semana de estudio que va a titularse El púlpito es poder, la vinculación entre también iglesia, discipulado y política. Es sumamente complejo y va a estar interesante. Entonces ahí para permanecer también vinculados, así juntos terminamos de discernir. Pero como vos decís, hay cosas que van pasando semana a semana y que entre incluso charla y charla ya cambia el panorama y el mapa de lo que nos va interpelando como ciudadanos, como cristianos y como discípulos. Los invito entonces en eso a seguir profundizando y no evadir esas preguntas. Bueno, gente, Ceci. Sí, Mariano, ¿ibas a decir algo? Sí. ¿Cómo cerramos entonces? No, yo quería hacer un comentario sin perder la perspectiva docente con que está enfocada la charla, que en relación con el número 134 de la encíclica que acabamos de leer y que acabamos de comentar, hace unos pocos días ha habido un acontecimiento que puede ser casi de
de un modelo para ejemplificar en el aula, diría yo, en nuestro país, que está vinculado con la preocupación que manifestó Edgardo hace un instante. Ustedes saben que la empresa Parlantir hace unos días expresó un manifiesto al mundo. La empresa Parlantir es la mayor contratista de seguridad del Pentágono de Estados Unidos y es la que maneja todas las aplicaciones de inteligencia artificial para la guerra. El presidente y dueño de esa empresa es el bibillonario Thiel, que vino a la Argentina a informar que se instala en nuestro país. De hecho, compró una residencia fastuosa en Barrio Parque, frente a la Susana Jiménez. Se instala en nuestro país porque considera que Argentina es el lugar ideal para aplicar al pie de la letra los programas que tiene Parlantir para proteger a los ciudadanos. Con ese discurso dice y señala, y no al pasar, que es más eficiente, más pragmático y tiene mejores resultados el manejo de las cosas públicas, como es la seguridad, por parte de empresas organizadas y capacitadas para eso, que por parte del Estado. Entonces, que los ciudadanos ya no tendrán que preocuparse de ningún mal porque la inteligencia artificial manejada por ellos nos va a liberar de todos los males. Esta es una manifestación, digamos, es un ejemplo áulico de lo que dice el número 134 del Papa León. Porque el tema ha pasado desapercibido, lo han levantado algunos que otros medios, y esto del desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo por el cual, como escribió Hannah Arendt, los súbditos ideales son las personas para que ya no existe la distinción entre la ficción y la realidad, o entre lo verdadero y lo falso. Un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz. Aceptando eso, dice el Papa, la vida democrática se debilita. A mí me preocupa no solo por este adormecimiento que tenemos como sociedad acerca de analizar críticamente lo que pasa, sino que me preocupa también por el grave deterioro institucional de nuestro país, que se supone que está fundado en una carta acuerdo común como es la Constitución. Esa es la manifestación de nuestra voluntad de vivir juntos. Esa es la función que cumplen las constituciones. La Constitución nuestra prohíbe todas las manifestaciones y connatos antidemocráticos. Y esto, que es un discurso claramente antidemocrático, no solo no ha sido advertido por el Estado, sino que nuestro presidente lo aplaude, lo celebra y le promete brindarle todos los beneficios a los que se refirió Edgardo hace un rato. Digo esto porque me parece que la triste realidad que estamos viviendo en nuestro país es un botón de muestra del sometimiento del juicio crítico a que estamos constreñidos en Occidente, casi, salvo pocas excepciones, frente a la petulancia del poder, del pragmatismo y de la plutocracia, autoproponiéndose como los mejores conductores de la cosa pública. Y bueno, quería con esto ratificar la preocupación de Edgardo y dar un punto más que para la docencia también sirve. Una excelente intervención, Mariano. Me volves a traer a Arendt al juego, cuando en su época escribía, tratando de
problematizar el totalitarismo y lo que había sucedido, decía que el mal es banal, o sea que no hay que esperar el mal que brote únicamente de gente psicópata, sino que simplemente puede surgir de cualquiera que renuncie a la actividad de pensar. A la actividad de pensar, de criticar y de problematizar puede habilitar hasta el horror más grande. Entonces es muy interesante el aporte porque nos vuelve a traer en esa cuestión de chequear cómo están nuestros hábitos de pensamiento, de problematización y de transformación también de lo real. Gente querida, yo les agradezco muchísimo. Ceci, vos que estás en el mañana ya, también te agradecemos mucho por conectarte desde allá. Con la comunidad de CEFID, entonces, nos mantenemos conectados. Este año vamos a estar problematizando mucho lo que tiene que ver con fe y política. Va a haber varios expositores ahí en la semana de estudios coordinados por el hermano Fernando Kuhn. Y bueno, nosotros una vez por mes nos encontramos en este canal de difusión donde vamos generando instancias de lectura, de profundización y de problematización. Les agradecemos mucho desde CEFID. Gracias, Ceci, por todo. Que tengan una Buenas hermosa. noches a todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós, adiós, gracias. Gracias.